Hola chicos, excelente tarde, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación. En esta nuestra sesión número 5 identificaremos los elementos de la situación comunicativa, pero ya en una lectura. Revisemos el apunte número 2. En él elaboraste un resumen. Podía haber quedado algo como lo siguiente: el hombre recibe información y la transmite para mantenerse vivo, pues la vida social se basa en la comunicación. De esta manera, los seres humanos para transmitir información emplean signos, que a su vez se perciben mediante los sentidos. Por tanto, la comunicación es la transmisión de información de un punto a otro, y los elementos que intervienen en el proceso de la información forman el sistema de comunicación. Por último, el lenguaje nos permite comunicar y satisfacer nuestras necesidades. Verifica que tu resumen sea muy similar a haya destacado las ideas más importantes del texto o del video. Tres cosas que quiero destacar tienen que ver con la redacción. A partir de ahora es importante que toda oración que escribas tenga un sujeto claro. También que dividas tu párrafo en oraciones a partir de los signos de puntuación, ya sea punto y seguido o comas, y que también utilices conectores. En el apunte del día de hoy vas a hacer la revisión de tu resumen ubicando el sujeto de cada una de las oraciones, los signos de puntuación que empleaste y los conectores. En el punto número 3 tenías que determinar la situación comunicativa de la imagen. El título, el lado negativo de ver todo de forma positiva. El emisor, pictoline, si no lo sabes pronunciar, basta con decirlo así, como se escribe. Receptor, seguidores del emisor. Tú fuiste un receptor porque yo te compartí la imagen. Sin embargo, si no eres seguidor de ese productor de contenidos, pues difícilmente tendrás acceso a ese tipo de imágenes. Ahora, el mensaje. ¿Cómo reconocer el mensaje? Yo te presento ahorita un camino que puede ser quizá tedioso, pero será importante para que estemos seguros que accedimos al mensaje. Rescaté la idea importante de cada uno de los párrafos, y sería párrafos entre comillas, porque sería de los apartados que tiene la imagen. Visualmente vemos con una imagen que tiene a los costados textos y ahí se está dando información importante. La primera podría ser que las emociones son saludables. ¿Cuáles son saludables? Todas: la tristeza, el enojo, el miedo, la valentía. Cuando disfrazamos nuestras emociones aparece la positividad tóxica. Y esta positividad tóxica mata nuestra empatía, ya que creemos que expresar emociones es poco saludable. Por ejemplo, no hemos escuchado que los hombres no lloren. Las mujeres no deben de hacer esto. Entonces aprendemos a callar las emociones. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha dicho que no es importante mencionarlas o hablar de ellas, y nos creemos eso. Ahora, las emociones desagradables aumentan y no permiten que lidiemos con la realidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho cómo te sientes bien, pero por dentro quizá estoy destrozado, pero no soy capaz de expresar ese destrozo que hay en mí porque me he creído esa idea de que expresar las emociones es poco saludable y estoy dentro de la positividad tóxica? Y por último, sé positivo, pero no escondas tus demás emociones, trabaja con ellas. Entonces quizá yo pongo entre comillas sé positivo porque no me gusta tanto el mensaje de sé positivo. Quizá tiene que ver con que no escondas tus emociones y trabaja con ellas. Y eso sí, no permitas que te digan que expresar tus emociones es poco saludable. ¿Cómo compruebo que esto es cierto? Porque ya puedo relacionar con todas ellas. ¿Cómo voy a trabajar con mis emociones? A partir de no esconderlas, de aceptarlas. ¿Para qué? Para que esté trabajando en mi empatía, me aleje de la positividad tóxica y comprenda que son saludables hablar de la tristeza, del enojo y del miedo, porque son mis emociones, y al hablar de ella voy a reforzar mis vínculos conmigo, con mi familia y con mi entorno. Ahí está el análisis de la imagen a partir del mensaje que quiere comunicar. ¿Cuál es el canal visual? Ya vimos que hay dibujos, hay colores y también hay escrito, ¿no? Hay oraciones que podemos leer. Por supuesto que el canal o el medio de difusión es internet y particularmente redes sociales. El código que permite que emisor, y en este caso ustedes que fungen como receptores por la resolución de la tarea, es el español. El contexto, esto creo que casi nadie lo contestó.
El contexto es de qué habla el texto y por qué alguien se sentiría motivado a hablar de eso. Entonces podemos decir que la imagen habla de la importancia de aceptar nuestras emociones o la importancia de aceptar las emociones. ¿Por qué alguien hablaría acerca de la aceptación de las emociones? Pues entonces, si yo soy curioso, me voy a verificar cuándo fue publicada la imagen, y si lo rastreo me doy cuenta que fue publicada el 11 de septiembre del 2020. Y me pregunto aquí, ¿por qué alguien en 11 de septiembre querría hablar de las emociones? Entonces hago una pequeña búsqueda y me doy cuenta que el 11 de septiembre está relacionado con los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en el 2001. Entonces por eso alguien ocupa esta fecha de algo terrible que sucedió para reflexionar acerca del manejo de las emociones. ¿Ven cómo el contexto es muy importante para que podamos entender la intención que tiene el emisor al transmitirnos este mensaje a partir de su imagen? Pues bien, en la pregunta número 4 o en la instrucción número 4 tenías que responder, si al revisar un texto, ¿por qué sería importante ubicar la situación comunicativa presente en él? Podríamos decir, si tengo conciencia que existe un emisor, puedo buscar información sobre quién es, qué credenciales tiene para hablar sobre el tema. Si yo hago una búsqueda, puedo saber quién es Pictoline, quién es el desarrollo de contenidos, cuál es su misión, cuál es su imagen, cuál es su forma de ver la vida y por qué nos ofrece imágenes. El preguntarme por el receptor me daría una información o de la idea de cómo el contenido se está adaptando a partir del que recibe la información. Entonces, si yo me doy cuenta de quién es el receptor de las redes sociales, en este caso, cómo son los usuarios de las redes sociales, y entonces por qué este emisor ha desarrollado imágenes que mezclan lo visual con lo escrito para que podamos acceder a una información de calidad de manera rápida, porque no podemos dejar de reconocer que esto que nos ofrece es importante, está relacionado con un hecho histórico y que quizá la imagen es digna de verla, de analizarla y de reflexionar a partir de ella. El contexto me permitirá tener mejor comprensión de la información. Ya vimos cómo el contexto nos hace revalorizar la información. El mensaje me obligará a revisar si fui capaz de rescatar la sustancia del texto. Aquí yo ya fui capaz de reconocer la esencia del texto. Y en todo caso, si no llegué a esto, bueno, ¿por qué no pude comprender la información de la imagen? ¿Qué me faltó? Quizá destaqué una de estas oraciones como importante, pero a lo mejor me faltó un rasgo, porque si te das cuenta, todo esto está contenido en esta última oración. Y entonces ahí yo puedo generar preguntas que me permitan acceder mejor a la información. Pues bien, espero que compares tus preguntas de tu actividad para que veas qué te faltó y sobre todo reflexiones sobre la importancia del contexto. Ahora revisemos las características del apunte número 3 para tener asistencia en la sesión 4. El objetivo es identificar la situación comunicativa a partir de la lectura y análisis de cómo escuchar música para que el estudiante evalúe su comprensión. Antes de enfrentarte a la lectura y el análisis de cómo escuchar música, te pido que realices la actividad que ya estuvimos comentando acerca del resumen. Vas a regresar a tu resumen y vas a subrayar los siguientes elementos. En color verde, el sujeto de cada oración, en rojo, las comas, en amarillo, los puntos y seguido, y en azul, los nexos. Ya que hayas hecho el subrayado, vas a responder: ¿qué color predomina en mi resumen? ¿Qué color o colores le hicieron falta? Y por último, ¿qué aspectos debes de cuidar al redactar? No olvides, al enviar tu apunte de esta sesión, anexar la fotografía de que hiciste el subrayado. Ahora, vas a identificar los elementos de la situación comunicativa en el texto, cómo escuchar música. Vas a señalar el título del texto, quién es el emisor, quién es el receptor, y para detectar cuál es el mensaje vas a hacer lo siguiente, lo que yo hice cuando estuvimos revisando el análisis de la imagen. Vas a rescatar la oración más importante de cada párrafo, y ya que tengas las oraciones importantes de cada párrafo, vas a subrayar la que expresa el mensaje, para que más o menos vayamos evaluando si comprendiste
de manera pertinente la información del texto. Vas a reconocer cuál es el canal, el código y el contexto. Vamos a ver qué respuestas encontramos en el contexto, y en la siguiente sesión pues explicaré nuevamente estos elementos. Ya que tengas el punto número 3 completo, vas a reflexionar o vas a completar esta pregunta. ¿En qué plano escuchas la música y por qué? Cuando revises el texto vas a ver que se habla de 3 planos y que no necesariamente escuchamos la música en esos 3 planos. Cada uno puede percibir la música en uno, entonces es importante que me digas en qué plano tú escuchas la música. Y por supuesto que la vas a responder. Recuerda que cuando des respuesta a este texto tienes que emplear comas, puntos y seguido, utilizar nexos, y no te olvides de que cada una de tus oraciones tenga un sujeto, porque esos son los 3 elementos o los 4 elementos que vamos a ir practicando para que los apliques siempre en todas tus redacciones. Y por último vas a transcribir en tu cuaderno la tabla de funciones de la lengua. La he subido o la voy a subir como imagen dentro del material de esta sesión. Es importante que la transcribas para que puedas tener ya por lo menos una idea de lo que voy a tocar en la próxima sesión, y para que la próxima sesión no lo hagas y sea mucho más fácil. Entonces esos son los requisitos del apunte. Recuerda poner los datos de identificación, tu nombre, el grupo, la fecha y la asignatura. No te olvides de poner el título, el objetivo y las instrucciones. Es muy importante que pongas las instrucciones para que tengas conciencia de lo que vas a elaborar. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, pregunta número 4 o instrucción 4 y la 5. Recuerda entregar tu apunte completo. La fecha de entrega es el día de mañana a las 10. Todavía el viernes el sistema o la aplicación te permite entregar, entonces si no puedes entregar tu tarea como se esperaba el día de mañana, todavía el viernes, en el transcurso del viernes la podrás entregar. Es muy importante que la entregues completa, porque si no puedes ir perdiendo puntos o podrías no tener asistencia porque no están los puntos importantes. Entonces elabora bien tu apunte para que puedas tener los puntos necesarios de la asistencia. En esta ocasión la actividad va a tener un valor de 4 puntos de asistencia si está bien elaborada y está completa. Si hay errores, hay inconsistencias o hay elementos que están faltando, pues puedes ir perdiendo puntos y tener 3 si está más o menos bien elaborada, tendrás 2 si le hacen falta elementos importantes o hubo errores en los elementos importantes de la actividad, y 1 punto si hicieron falta bastantes elementos, y tendrás 0 si el apunte no está con los elementos importantes o con el formato requerido y el contenido importante. Entonces toma en cuenta eso. Bien chicos, hemos terminado. Recuerden subir su apunte. Si no lo pueden hacer mañana, tienen todavía plazo hasta el viernes. Por favor, es importante lo hagan para que no pierdan puntos. Recuerden que el 50% de su evaluación tiene que ver con la entrega de los apuntes para tener derecho a asistencia. Otro aviso que es importante: algunos de ustedes me enviaron notificación de que habían tenido algunos problemas y que habían sido auxiliados por algunos profesores, y les indicaron que podían poner guardar a su examen diagnóstico y resolverlo ya sea el día de hoy o mañana. Entonces, si no has resuelto tu examen diagnóstico, es importante que lo realices ya sea hoy o el día de mañana en los horarios asignados. Ya que termines, recuerda tomarle una fotografía o captura de pantalla a la prueba de que terminaste o que realizaste el examen diagnóstico y cargarlo en el apartado de la sesión número 3 para que tengas asistencia. Acabo de modificar el tiempo de entrega de esa tarea para que hasta el viernes también puedas cargar tu evidencia de que realizaste el examen diagnóstico. Entonces, si no has hecho tu examen, te invito a que lo hagas para que puedas tener asistencia en la sesión número 3. Pues bien, sería todo. Recibe un cordial saludo y estamos en contacto la siguiente semana para nuestra sesión número 5 y número 6. Hasta luego.